Buenos días, Buen día. bendiciones, Dios les bendiga esta mañana de domingo 2 de marzo del 2025. El tema de hoy es proclama el Evangelio del Reino. Proclama el Evangelio del Reino. Hacemos este llamado a los 5 ministerios, ya seas pastor, maestro, evangelista, profeta. Son 5 los ministerios, porque algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien, en algo estamos cerrando. Y esto es para reflexionar, no es para cuestionar. ¿Qué te está estorbando para que lleves a cabo tu misión con efectividad? Tenemos que reflexionar en esos puntos. Dios te bendiga y continuamos con el tema de hoy. Amén. Una exhortación muy hermosa, ¿verdad? Venida de parte de mi esposa. Pues, ¿en qué fallamos? 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Las enseñanzas, pues, son muy buenas, ¿verdad? Esto se debe practicar dentro de una congregación. Dentro de la congregación debe estar esta función del cuerpo de Cristo. Tanto que hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tanto que hablamos de estar unidos con Cristo. Pero realmente, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué sucede en tu vida? ¿En qué fallamos? De que el pastor pues hace su función y el pastor y los otros. Dentro de una congregación deben estar los 5 ministerios. Si es que tú no los tienes activados ese don. Porque puede haber que un pastor sea apóstol, que sea un tronco fuerte que no se mueve, que sea de raíz, ¿verdad? Que sea de raíz, de tronco y de copa. Así de fácil. No vamos a hablar de los ministerios, pero para hacer una proclama efectiva, como dice mi esposa, como dice la palabra, ¿verdad? Que seamos efectivos, dice la palabra. Pablo nos lleva a que no erremos al blanco, de que no estemos bateando al aire. Y de hecho, pues eso sucede porque sucede, ¿verdad? Así que los 5 ministerios están vigentes, te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, hay que hacer la función. La función es muy importante hoy en día para que una congregación se mantenga sana. Así de fácil, que se mantenga sana una congregación, es necesario que el don de apóstol, el don del profeta, el don del evangelista del reino y sobre todo el pastor que sea de reino y el maestro que sea de reino. ¿Por qué te lo digo? Porque realmente aquí sucede algo. Que si nada más está haciendo la función como de pastor, realmente pues está manco, está cojo. Hay cuenta que ponemos una mesa y en esa mesa le faltan 3 patas y se mantiene en una, se va a cansar, ¿verdad? Una mesa de un comedor, te estoy hablando. Así es. Miren qué regalo me hizo mi esposa, una taza. Dijo mi esposa, ya la otra está quebrada, está descarapelada. Y mi esposa también se compró otra, mira, agarré una. Es de mujeres, miren, tiene pintalabio ahí. Que fuera de este ministerio que Dios ha puesto en nuestros corazones, si no nos pusiéramos de acuerdo, no funcionaría. Amén. Así que vamos a hacer la función que nos corresponde a nosotros de hacer una proclamación del Evangelio del Reino. Y para eso tenemos la palabra más segura, ¿verdad? Y profética que pueda haber. ¿Dónde está? En la Biblia.
El título de hoy proclama el Evangelio del reino, del reino, del reino. Muchos proclaman el Evangelio de salvación, hasta ahí se queda el asunto. Y muchos proclaman el Evangelio de la prosperidad y se enriquecen ellos y unos pocos y todos los demás se mantienen pobres. Y muchos proclaman pues las buenas nuevas hasta donde Dios le da a entender, nada más. No buscan más. Los mismos coritos que son católicos, romanos, ¿verdad? Infiltrados dentro de las congregaciones. Y así sucesivamente lo vamos a seguir oyendo, escuchando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesús, ¿verdad? En fin, ellos van a hacer su función. No se dieron cuenta de que realmente se infiltró lo que viene siendo el cristianismo, ¿verdad? Por eso nosotros decimos abiertamente, conforme a la palabra que está escrita en Hechos capítulo 11, que les llamaron cristianos. Nosotros no nos llamamos cristianos, ni tampoco nos llamamos realmente que pertenecemos a un concilio, o pertenecemos a la iglesia de Dios, que son títulos que se dan mucho, o que pertenecemos a una corriente pentecostés, evangelista, o adventista, o los testigos de Jehová. No, miren, Jesucristo no vino a hacer eso. Jesucristo vino ¿a qué? A proclamar del reino, de su reino, de su venida de su reino. Y vino a recuperar un reino que se había perdido. O sea, lo más poderoso que hizo nuestro Señor Jesús es quitar las llaves del Hades. Se las quitó al diablo. Llegó y le dijo: echa para acá porque eso me pertenece, no es tuyo. Y hoy en día se tiene que levantar esa generación, pues. Se tiene que levantar esa generación que no le pida permiso al diablo para ¿qué? Recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Amén. ¿Qué se perdió? ¿Se perdió el reino? No, simplemente lo había tomado el diablo, que es muy astuto. Lo tomó por un tiempo. Pero viene Jesús y Él se apropia de lo que es su reino, que es de Él, y lo paga con precio de muerte, y al tercer día resucita. Y una vez que Él resucita al tercer día, Él anduvo aquí en la tierra por más de 40 días, el cual estuvo enseñando del reino, dando instrucciones, en el cual están plasmadas ahí en la Biblia. Y quiero decirte con eso, de que Él ha hecho esa recuperación. Número 1, recuperó el reino, en el cual hay salvación, hay vida eterna, gloriosa. Está la esperanza puesta de estar en el reino de nuestro Señor Jesús. Y todo eso viene, ¿verdad? Todo el kit completo, todo el paquete completo. O sea, en pocas palabras, en el Evangelio del Reino se vive en plenitud. Amén. En plenitud. Así que vayamos a la palabra, una vez dado el anuncio, proclama el reino, el Evangelio del Reino. Vamos a ir a Romanos 10:14, dice lo siguiente. Romanos 10:14 está con signos de interrogaciones. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? Eso dice en la Biblia que nosotros tenemos, la BTX, cuarta generación, y por ahí están otras más que se acercan a lo original. Y todo esto fue un error de traducción, no es que sea malo, ¿verdad? Pero realmente no es lo mismo predicar que proclamar. Me gusta que mi esposa me lo vuelva a repetir para ver si se me queda claro, ¿no? Que no es lo mismo predicar que proclamar. Porque predicar, ¿qué significa? ¿Qué significa predicar? Predicar es decir algo que está escrito. Predicar. ¿Y proclamar?
Proclamar proviene de las palabras hebreas, como podemos ver, es producir. Las palabras hebreas son garad, que significa llamar, producir un sonido fuerte para llamar la atención, del griego keruso, que significa publicar, hacer notorio y divulgar. Así que ahí está la respuesta. Gracias por esa ayuda poderosa, que realmente respiré, me sentí más a gusto. Eso es. Así que el Evangelio también viene en griego y es una palabra que para mí es un poco difícil. Ahorita estoy como Moisés, ¿verdad? Que soy medio trabalengua, dice que no me sé expresar muy bien, pero dice euagilión, euagelión. De ahí proviene evangelio. De ahí proviene evangelio, es una palabra griega. Y significa, pues, literalmente hablando, buen anuncio, buena noticia. Y en griego, pues, esta frase no es una información de algo bueno, sino de un mensaje que transforma al escucharlo. Y por ahí, pues, hay muchos sensuales que te dan un mensaje en el cual te lo presentan, te lo proyectan como algo bueno. ¿Estamos aquí? Sí. La palabra es ¿para qué? Para transformar, para escucharlo, para practicarlo, llevarlo a nuestras vidas, llevarlo a la práctica. En el último mensaje hablamos, que fue el viernes. El viernes, que dio un mensaje que el Señor pues me puso en mi corazón, no me dejaba en paz y lo tuve que soltar, ¿verdad? Dije a mi esposa, lo vamos a dar sin mostrarnos, sin ser vistos, porque no andábamos preparados, no andábamos, como decimos, ¿no? en fachas en casa. Pero no por eso vamos a parar, pues, porque dice el Evangelio del Reino, dice que debemos de proclamar en todo tiempo y en todo momento. O sea que no hay el Evangelio del Reino, tú que me escuchas, no es algo que lo estructure el ser humano. No es algo de que tienen que ser 1, 2, 3 alabanzas de ¿cómo se dice? De regocijo. Y unas 2 alabanzas ahí para que toquen el alma, el corazón. De adoración. Y se ponen muy melancólicos, ¿verdad? Una llorona y lágrimas y cuando es de gozo, pues una brincadera, ¿no? Saltadera y correr y hacer muchas cosas que pues hoy en día la gente no lo ve bien, dice que estamos locos, ¿no? Pero realmente pues todo es un orden. Entonces, volviendo otra vez, el Evangelio del Reino, ¿qué viene siendo? Una proclamación, pero sobre todo no está estructurado por hombres, por mujeres, sino que ya está indicado ahí dónde, cómo se debe dar el Evangelio. Y la verdad, pues muchas veces nos pasamos porque queremos quedar bien con las personas, ser agradables, no decirles la verdad del Evangelio, lo que nos llama nuestro Señor Jesús a que llegue esa palabra para que sea transformada esa persona. Y todo eso realmente el cristianismo se ha vuelto pues muy sin sabor, pues. Ya hoy en día todos son cristianos, es cierto. El cristiano puede casarse, divorciarse, volverse a casar y andar por aquí, andar por allá y hasta vivir en unión libre. El cristiano así es. Pero realmente el que tiene identidad como hijo, que tiene identidad como lo dice el Evangelio del Reino, que se identifique con el Padre y que realmente haga la proclamación, que se debe de andar como luz. Amén. Debe de ser como sal que dé el sazón adecuado donde se pare,
Amén. Sea en su casa, sea en la escuela, sea en la calle, sea en el camión, sea en el avión, sea donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar. Ese tiene que tener una identidad de hijo. Así es. Así que Evangelión, ya dijimos, significa un buen anuncio, buena noticia. Y en griego, pues esta frase no es una información de algo bueno, sino un mensaje que transforma al escucharlo. Marcos 16:15 dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Antes de ser hijos, somos criaturas. Criaturas. Ajá. Porque el Señor nos creó. Criaturas. Creación de Dios. Ahora, la proclamación del evangelio es una llave que nos habilita para qué, cuál es la intención, cuál es la función, qué es lo que se tiene que establecer como el evangelio del reino. Dar a conocer, y me voy a meter aquí en problemas porque mucha gente no está, se cree que es una doctrina X, judaizante, ¿verdad? Es lo que se cree, pero no es así. Es una proclamación del evangelio del reino, en el cual es una llave que nos habilita ¿para qué? Para dar a conocer la obra redentora de Yeshua. Y si tú buscas esa palabra, no te imaginas al momento que tú la menciones, realmente, si estás consagrado, santificado, seas hombre o sea mujer, cuando tú mencionas la palabra Yeshua, cosas suceden, porque no es lo mismo. Mande. Gloria a Dios. No es lo mismo decir Jesús, hay muchos Jesús, es verdad, pero Yeshua hay uno nada más. Así es. No hay otro. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus de los pecados. O sea, Él los hizo sus pecados. ¿Quién? Yeshua. Tomó todos los pecados de la humanidad, del mundo entero, y los agarra y dice que todo aquello que nos condenaba, fue clavado en el madero. Fue clavado. Se llama Acta de los Decretos. Acta de los Decretos. Y por su sangre nosotros hemos sido ¿qué? Redimidos. Redentora. Una obra redentora que hizo ¿quién? Yeshua. Por su sangre nosotros hemos sido redimidos. Y aquí voy a hacer una pequeña observación que es bíblico. El perdón de los pecados, pero realmente los pecados son cosas conforme lo que hemos estudiado, conforme hemos llevado nosotros los estudios del reino, porque siempre tenemos a un mentor o a una mentora, ¿verdad? Quiero decirte que realmente el pecado es una falta menor. Lo peligroso es que se tuvo que sacrificar un hombre llamado Yeshua para la iniquidad que había, porque Adán cometió iniquidad y todos nosotros vinimos haciendo lo mismo. Somos inicuos, iniquidad. Es algo que realmente con la muerte de Jesús, en aquel tiempo se tenía que matar animales, ¿verdad? Para los pecados, para la falta que se había. Pero Jesús se volvió Dios, haciéndose hombre, Él mismo se sacrificó, Él mismo entregó la vida, nadie se la quitó. Realmente eso trajo el perdón
de pecados, pero la limpia, la obra redentora fue quitar la iniquidad. Y esto no sale en las sabritas, ni en los maizoritos, ni en la religión católica romana, ni en la religión cristiana, llámese bautista, llámese pentecostés, llámese evangélicos, llámense como se llame, su título que tengan. Realmente esto no te lo van a enseñar. Se tiene que levantar esa generación. Ya los viejos, como dicen por ahí, ya chango viejo no aprende maroma nueva. Esta generación que se va a levantar empoderado, sobre todo direccionado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Generación de apóstoles, generación de profetas, generaciones de evangelistas, generaciones de pastores, pero de reino y maestros. Todos los demás ya están cocinados están cocinados con el viejo manto. Están cubiertos con el viejo manto, están cocinados con el aceite viejo, es lo que quise decir. Con el vino viejo. Ellos no han entrado en esta dimensión, no han entrado al evangelio del reino. Y hoy en día muchos van a salir de esas congregaciones, como le llaman. Porque ya traen en su ADN, ya fueron apartados para estos tiempos. Y van a salir. Van a salir, ¿por qué? Porque ya cumplieron la función los líderes, llamando líderes espirituales. Y te van a decir rebelde, te van a decir que no te sometes, te van a decir que te has perdido, que has oído otro evangelio diferente. Amén, el evangelio del reino. Díganle, estoy escuchando el evangelio del reino. Y te van a decir, ¿y con quién? Ahí sí que también van a decirte, no hombre, ellos andan bien perdidos. ¿Quién? Conchita y José. ¿Se perdieron ellos? Ellos andan en sus propias fuerzas. Si supieran, estuviéramos presentes así, gozosos, plenos, de tantas artimañas que se han usado para querernos llevar a su evangelio eclesiástico, babilónico. ¿Ustedes creen que uno va a estar así? No, amados, la verdad, miren, el poder del evangelio del reino restaura, transforma, fortalece, da vida, y vida en abundancia. Trae plenitud. Trae plenitud. Trae gozo. Amén. Trae paz. Trae paz. Y también prosperidad. ¿Por qué no? Híjole, se metió aquí algo, ¿no? Bueno. Así que la proclamación del evangelio es una llave que nos habilita, ¿verdad? Y también nos muestra ¿qué? El camino hacia la vida eterna. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para aquellos que se están conectando, estamos ministrando por este medio del Face. Próximamente vamos a hacerlo por otros medios. Que Impacto Profético de México va a impactar a las naciones. Gloria a Dios. Va a impactar a las naciones. Y muchos dirán por ahí, ya quisieran impactar ahí en su casa. Pues aquí todos somos santos. Nos hemos apartado del camino de iniquidad y de pecado. Para aquellos que no entienden qué significa ser santo, apartarse para Dios. Hemos sido apartados. ¿Por quién? Decisión de nuestro Padre, y nosotros hemos obedecido. Así que tú también puedes hacer lo mismo. Amén. Estás al alcance tú también. Palabra santo significa apartado para Dios. Estamos apartados para Dios, para el Padre, para su función. Dice que hay utensilios, ¿verdad? Para usos viles, pero también utensilios para ¿qué? A ver, les hacen una pregunta y se salen del aire. Como quisiera que pusieran un comentario ahí.
lo cierto es que, ahí se los voy a dejar de tarea, llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra es, ¿qué es? Obedecer, proclamar el evangelio, el mensaje que transforma, el mensaje que da vida, el mensaje que restaura, el mensaje que realmente cuando tú lo estás practicando conforme al calendario de Dios, no se les olvide, conforme a las convocatorias de Dios, conforme a las fiestas solemnes, realmente ahí van a suceder y están sucediendo cosas poderosas, porque dice Juan capítulo 14, 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos quieren llegar a Dios por medio de Judas, por medio de la Virgen, por medio de una estampa, por medio de un tronco, por medio de una piedra, por medio de muchas religiones, haciendo obras que realmente no traen vida, traen muerte, ¿verdad? Por medio de una religión. Pero aquí está muy claro. Jesús es camino, es verdad y es vida, y es el que nos lleva al Padre. Ya lo hizo en la cruz, simplemente hay que llegar. Aquí no te voy a poner cargas, ya lo hizo Jesús, ya hizo esa función. A ti te corresponde nada más decirle, sí Señor Jesús, sí, este domingo, hoy tomo la decisión, he creído en ti Jesús, he creído en ti. Otro de los puntos que voy a tratar es traer luz en medio de la oscuridad de la humanidad. Traer luz en medio de la oscuridad de la humanidad. Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová o Yahweh o Yahvé o el Padre ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. Y levantarte y resplandecer es que seas entendido, que tengas sabiduría. Oscuridad significa falta de conocimiento. Mi pueblo padece porque le falta conocimiento. Padeció, dice, padeció. O sea que ya lo ve. Ya pasó eso ante los ojos de Dios. Se ha dado cuenta de que muchas personas, por falta de conocimiento, por falta de sometimiento a la palabra, al Padre, no se someten, están padeciendo. Sí. Pregonar libertad a los cautivos y el año agradable de nuestro Dios. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a los pobres. Y no significa de pobreza en cosa material, sino una pobreza espiritual. En pocas palabras, este mensaje le puede llegar a un rico, a un millonario, pero tiene una pobreza espiritual. Y si Dios toca el corazón, así como José de Arimatea, uno de los hombres que pertenecía al Sanedrín, ese hombre pues era rico. Es el que le donó, le ofreció o le ofrendó la cueva donde fue metido el cuerpo de Jesús, y al tercer día resucitó. Y estaba también Nicodemo, hombres empoderados, hombres que pudieron, ¿verdad?, ellos vivir una vida en ese tiempo de conocimiento de lo que eran las leyes, en ese tiempo del la Torá. En ese tiempo sabemos de que ellos eran hombres que pertenecían al gobierno, mas sin embargo, en su espíritu estaban empobrecidos. Así que aquí no se trata de ese punto. Es muy bueno, es más bueno decirlo de las cosas como son, porque pues aquí no se trata de, como dijimos de un principio, ¿verdad?, de que no se tenga que decir
hoy en día lo que lleva el evangelio del reino. Amén. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy? Pónganse muy abusados, no se desconecten. ¿Cómo puedo saber si estoy proclamando verdaderamente el evangelio del reino? ¿Cómo lo puedes saber? Miren, algo que tenemos que entender es que hacer la proclama es anunciar las buenas nuevas a toda criatura, a toda creación, ¿verdad? Y se vuelve a repetir, Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Pero algo que nosotros debemos entender, que proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice en 2 Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios, ni para dónde hacerse, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No dice en su ministerio o su llamado evangelio pentecostés o no sé, o religión. Dice de reino. Si realmente tú proclamas el reino, ahí vas a darte cuenta de que realmente estás haciendo verdaderamente lo que Jesús dio instrucciones, indicó. Así es. Proclamar a tiempo y fuera de tiempo. Pero aquí está bien tremendo, y esto es para ti, ¿eh? Aquí está. Te encarezco delante de Dios, o sea, como testigo Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4 dice, que proclame la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué está diciendo esto? Así como que no, insistir, ser insistente. Así es. O sea, ser tercos. Somos más tercos que una mula, dicen. Pues que lo digan. Y que se oiga hasta el cielo hasta el número 7. Dicen que hay 7 cielos. Otros dicen que hay 3, otros dicen... ¿Qué tantas dimensiones habrá? ¿Cómo hay? No nos va a alcanzar la vida para poder enseñar todo lo que Dios realmente tiene para nosotros. Pero vamos a hacer lo que nos corresponde. Bajita la mano, tranquilitos. Otro de los puntos es dando testimonio del Evangelio de la gracia, mas no de la ley mosaica. Esa ya quedó abolida. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué? De la gracia. Por ahí dice, parte del Evangelio dice, aquel que cuide su vida, la perderá. La perderá. Y aquel que pierda la vida a causa del Evangelio del reino, ese la obtendrá. Y yo me puse a meditar en esa palabra poderosa. Aquel que cuida su vida para su vida mundana, para hacer lo que le venga en gana en su vida, ese ya está perdido. Aún haya dicho, bueno, Señor Jesús, pero si tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada, en realidad no ha pasado nada, pues. Se pierde la vida. Así es. Así que vamos a seguir
con el Evangelio del Reino, pues que es por gracia, gracia, gracia. Así es. Otro de los puntos, Mateo 5:15 dice, si ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Tienes que convertirte en un ¿qué? En un faro de luz. Y no es que brilles como un foco, como ahorita estamos brillando aquí, es por el foco. Antes me emocionaba porque de repente se llenaba de luz aquel cuarto. Y decía yo, santo Dios, están los ángeles. Y eso no cabe duda, deben de estar. Y está la presencia del Espíritu de Dios. Pero no es por la luz que emana, que irradia en lo que es el foco, ¿verdad? Vamos a empezar luego a creer, está lloviendo oro, polvo de oro. Porque muchos hacen eso, ¿eh? Resulta que le metían a los ductos de los aires para que soltara polvo de oro. ¿Cómo se llama eso? Lo que compran en la papelería. Esa cosa brillosa. Diamantina. Eran diamantinas. Ay, Dios mío. Si hay poder para Dios hacer eso, claro, pues tenemos a un pez, ¿no? Donde le dijo a Pedro, ve allá al mar, ahí vas a encontrar un pez, le ha sacado unas monedas para pagar los impuestos. Tremendo el Señor Jesús, ¿no? Santo. Dando testimonio del Evangelio de la Gracia, convirtiéndonos en un faro de luz. Aquí todos nos resistimos, ¿verdad? Amando como Dios nos amó. Primera de Juan 2:10. A ver cuántos. Tú mismo hazte pero sin engañarte. Un análisis, un inventario de tu vida. Amando como Dios nos amó. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjense que aquí el amar no significa que es permisible todo, que se permite todo. Con eso dicen, es lo que han enseñado, pues, o se ha entendido, que el amar lo soporta todo, dicen. O sea, que soporta que te pongan el cuerno, te soporta de que te roben, que te saqueen, que te engañen, que te mientan. No, Señor. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Si Dios te entregó autoridad como papá o mamá, los hijos tienen que honrar a los padres, les guste o no les guste. Hayan sido como hayan sido, tienen Más que honrar. las tribulaciones, las pruebas, pero no eso. Así que amando como Dios nos amó. Dicen que el que verdaderamente te ama, me voy a ir para otro lado ahí, pero realmente es necesario porque tenemos gente agregada de ese tipo, de ese nivel. Individuos, como dice por ahí. Personas. Si hay un amigo que tú sabes bien que estás luchando para no fumar, tú estás luchando, ¿verdad? Para no tomar, para no drogarte, para no envolverte otra vez en una relación que no te va a edificar, que si por alguna razón te apartaste de la familia. Ese amigo que te ofrece un cigarro, ese amigo que te presenta un amigo o una amiga sabiendo que estás casado o casada, o divorciada o divorciado y tienes poco tiempo, te lo presentan y vuelves a caer donde mismo. Ese no es tu amigo. No te ama, pues. Y el que verdaderamente te ama te da un consejo bueno. Aquí va para los hombres. Ese amigo que te ofrece una cerveza y que te dice que una no te hace daño, que te ofrece un cigarro, que te ofrece algún aditivo para que te drogues, no es tu amigo. Es tu propio enemigo. Está siendo usado por el diablo.
aquel que te invita a una fiesta mundana donde hay, que entre comillas dicen que es familiar. Estuve en casa, pero ahí en casa está la cantina. No sé si se usan los barriles o no, ya no me acuerdo, ¿no? Están las cervezas, están las hieleras, está todo. Todo, el plato servido está ahí. Y te invita a ese lugar. No necesitas estar en un, ¿cómo le llaman los lugares donde se visita a la joven ahora? Antes le llamaban discotecas, cabaretes. Los antros. Los antros. Y ve conmigo y tú te tomas un refresco, no es tu amigo. No visites esos lugares, de veras. Si realmente quieres salir de ese atorón en el que estás viviendo hoy en día, de esa área en la que estás estancado y no te puedes librar. Pídele a Dios que te guarde de esas personas que no te aman, que las quite de tu camino, porque tal vez tú estás nuevo en este asunto y empiezas a hablarle de Dios, que oyes enseñanzas, que oyes proclamas, se van a burlar de ti. Te van a decir, luego al rato vas a andar igual que ellos. Pues lo que quiere Dios. Que nos unamos con Jesús, que seamos unos. Y significa algo bien importante. Ser uno con Jesús no significa que estemos unidos haciendo, ¿cómo le llaman esas? Confraternidades. Eso no es unión, eso es un club social que se juntan de diferentes células o iglesias como le llaman, de diferentes partes de aquí de Sonora, ¿no? De Pesqueira, de Hermosillo, de La Piedrabola, del Saúl, de Guadalupe, de la Estancia, de Babiácora, de San Felipe, de Aconchi, de Guaprieta, ¿no? Así, ¿no? Manchón, para querer impactar a la gente, para querer impactar al diablo. El diablo nos impacta con eso. El diablo se impacta cuando realmente vives una vida con identidad como hijo ante nuestro Padre Santo, Dios. Gloria a Dios. Santo. Mostrando el amor del Padre a través de nuestras obras de justicia. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague, mirad, somos observadores. Ay. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Mirar, tenemos encargado el Evangelio del Reino y vamos a estar mirando. Así que si sales aquí en las enseñanzas, si eres de la congregación de Ures, de San Pedro, de San Rafael, de La Loma, de Hermosillo, o en tu casa estás escuchando, Dios nos ha encargado de que estemos mirando, que ninguno pague a otro mal por mal. Saliste de una congregación, te maldicen. Quiero decirte que si tú estás maldiciendo a alguien que se fue, no fue el diablo, fue nuestro Padre Dios el que lo sacó de ese lugar, porque ya no cabían en ese lugar por el sistema religioso que existe y la cultura. Ay, Dios mío, la cultura de mirar con diferencias a unos porque aportan muchos diezmos, a otros porque aportan muchas ofrendas, a otros porque tienen un título, llámese como se llame, realmente por eso estás rodeado de esas personas, pero realmente no está la dirección del Espíritu de Dios. Así que Dios, nuestro Padre Dios, los ha sacado y los seguirá sacando. Así que yo doy las gracias y la honra a Dios por haberme permitido dar este mensaje. Los dejo. Se supone que ya deben de estar listos, si es que mi esposa les va a decir algo, y si no, pues cerramos. Amén. Pues como pudimos escuchar de parte del maestro, porque él está cumpliendo ahorita una función de maestro. Estamos cumpliendo una función de maestros. Pudimos ver que la proclamación del Evangelio es algo sencillo. El Evangelio del Reino es algo sencillo de llevar. Es ubicar, es direccionar, es guiar y llevar a las personas al Padre.
El Evangelio del Reino de Dios, como pudimos escuchar, no es un evangelio estructural, no es un evangelio de un sistema, sino que es el evangelio que te da identidad como hijo de Dios y que te da acceso directamente al Padre. Porque si tú conoces al Padre y tienes esa relación con Él, esa comunicación, no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y es ahí donde se va a manifestar el reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga esta mañana.